El día de ayer, finalmente, A, es una derrota parlamentaria para el gobierno. B, es una derrota parlamentaria para el gobierno. O C, es una derrota parlamentaria para el gobierno. Contanos, Darío. Nacho, es una derrota parlamentaria para el gobierno que la pudo haber sacado peor. ¿Y por qué? Porque, bueno, finalmente la oposición consiguió el número necesario, es decir, los 2/3 para voltear el veto vinculado con la emergencia de la discapacidad. De cualquier manera, este no fue el mal peor para el gobierno, porque realmente hubiera sido dramático para la gestión de Javier Milei y para todo el gobierno que la Cámara de Diputados lograra tumbar también el proyecto de aumento a los jubilados y la prórroga jubilatoria. Hago un punto ahí. Sí, señor. Perdón, un punto malvado, no inocente. No, me encanta, vamos. Pero así las cosas, corro el riesgo. ¿Por qué oposición logra voltear un veto y no el otro? Bueno, Entiendo que los dos... O sea, a ver, entiendo que esto es ir y votar. ¿Por qué lo logra en uno y no en otro, siendo dos temas hiper, ultra, plus sensibles para la oposición? sí, quiero entender, porque no estoy a la cabeza de algunos legisladores que inclusive se abstuvieron en un tema tan, pero tan sensible, tanto como el tema de discapacidad como jubilados, ¿no? Quiero entender que porque uno implica menos costo para el gobierno nacional, menos inversión y menos dinero, y no pone de ninguna manera en riesgo lo que es el superávit, y el tema jubilatorio es mucho más profundo, y ahí sí se estaba hablando del 2.7 del PBI nacional, cuando para el tema de la discapacidad se habla del 0.2. Son inversiones diferentes las que debiera hacer el gobierno para los diferentes temas. También porque el gobierno, y esto es parte de la respuesta, Nacho, de lo que vos me preguntás, accionó de manera mucho más sólida, generando política, que generalmente no lo hace, porque eso chequera o látigo. Acá tuvo que generar política para llegar a algunos consensos y convencer a algunos gobernadores de que era necesario que los diputados de sus respectivas provincias, por citar uno, Misiones, por citar otro, Nacho Torres, que uno votó que sí y otro que no. Bueno, hizo un lobby en los gobernadores como para tratar de apuntalar, ¿no?, la consolidación del veto sobre el tema de las jubilaciones, que disponía esa ley, porque en definitiva había sido ya sancionada por diputados y por el Senado, que las jubilaciones se iban a aumentar un 7.2% para rescatar el desfasaje que había quedado de la inflación entre el Ministerio de Economía de Sergio Massa y la asunción de Javier Milei, y también iba a aumentar el bono de los jubilados de 70.000 a 110.000 pesos. Y después, Darío, perdón, Sí. pongámonos futuristas, pero futuristas no de tipo los supersónicos. Futurismo de dentro de 30 años, Sí. 35 años, en donde está aumentando la longevidad, en donde la gente, esto es social a nivel mundo, y números, son números, estudios, está la gente viviendo más, teniendo menos hijos y aportando cada vez menos. Entonces, cada vez va a haber... Yo estoy a 5 años de ser jubilado. Yo estoy a 5 años de ser jubilado. O 65. No, bueno, Sí, claro. 60 o 55. No, 65, pero 65, olvídate, bien. porque va a ser a los 70. Bueno, está bien, pero hoy... Vas a tener un rato más. Está bien, pero Sí. hoy es a los Hoy es así. 65. Sí. Entonces, o sea, estoy a 10 años de ser jubilado. A lo que voy, no por mí, digo, sino hay un montón de gente que seguramente, si puede, va a seguir laburando, pero como va a haber menos gente que aporte, la jubilación mía, mucha, poca, lo que sea, va Sí. a Lógicamente va a ir bajar. decayendo, va a decaer, claro. Entonces, que es un tema que esto no le cabe ni a Alberto Fernández, ni a Macri, ni a Cristina Kirchner. O sea, Mundial. Es mundial. Claro, claro. Cada vez la gente vive más. Antes la gente, el pensador eterno, se moría a los 79 y ahora la gente se muere a los 95.
Nacho, es una combinación fatal porque hay otros elementos que también confluyen para que no se pueda justamente atender a esa gente que vive más. Y está vinculado al trabajo informal y está vinculado con aquellos que no tienen un empleo a través del cual aportar. Con lo cual hay un problema que tiene que ver con el empleo, con los aportes y con un sistema jubilatorio absolutamente perimido que este gobierno va a cambiar. Eso ya lo podemos decir hoy. Lo que pasa es que no tiene la fortaleza necesaria en el Congreso, no tiene la fuerza necesaria en el Parlamento como para llevar adelante esta reforma previsional que la han anunciado todos los gobiernos, que no la han podido conseguir, que este también la tiene en carpeta para el 2027 y que inclusive es un pedido de los tres importantes del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma laboral. Pero ayer el Congreso fue caja de resonancia para el gobierno, también para la oposición, con un dato para el gobierno que se desprende de lo que tiene que ver con la política, que es que la oposición logró los 2/3 justamente para, por lo menos, apuntalar uno de los proyectos que estaba vinculado con discapacidad. Estos genera señales de alarma para el gobierno, que tuvo que transpirar la camiseta hasta la madrugada de la sesión de ayer para tratar de convencer a algunos legisladores a cambio de cosas para las distintas provincias. Ya se había hablado de un acuerdo entre Javier Milei, La Libertad Avanza y Rovira, por ejemplo, que es el hombre fuerte de Misiones, en la época en la que se cayó Ficha Limpia. Recuerdan que fueron justamente los misioneros los que generaron la caída de ese proyecto por unos pocos votos. Bueno, ya se había hablado en aquella ocasión. Ahora Rovira también contribuyó con el gobierno como lo hicieron algunos otros, ¿no? Algunos radicales de los denominados con peluca, pero a ver, más allá de lo que significa desde el punto de vista político, lo que generó ayer esta sesión en el Congreso tiene que ver con un lío importante. ¿Por qué? Porque se fracturaron bloques, porque 4 legisladores se fueron del bloque de La Libertad Avanza, porque el gobierno no pudo contener a todos los suyos. Entonces es una señal de que van a tener que trabajar para recomponer filas. Estos 4 legisladores libertarios, entre ellos Marcela Pagano, votaron en contra del gobierno. También hubo diferencias con alguien que había sido uno de los generadores, uno de los que había inaugurado La Libertad Avanza, como Oscar Sago, que había sido jefe de bloque. Bueno, lo que se notó fue una alianza tardía con los gobernadores que le sacaron las papas del fuego al gobierno en el tema de las jubilaciones. En discapacidad, bueno, en discapacidad todos se unieron, inclusive se generó algo así como un tema más convocante, el de discapacidad, que el de los propios jubilados, y allí los números fueron holgados para aquellos que pretendían ratificar justamente la sanción que venía del Senado. A ver, mientras todo esto pasaba, Javier Milei estaba preocupado, sí, por cierto, preocupado, él y sus alfiles, pero la Casa de Gobierno, participando de qué, de una presentación de ópera, la Orquesta Filarmónica, allí en el patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno, él junto a su hermana, Karina Milei, mientras los demás colaboradores trataban de generar algún tipo de movida en el Congreso que no significara tanto costo político, porque lógicamente el decirle que no a un aumento a los jubilados, el decir que no a un aumento a los bonos tan cerquita de las elecciones, va a generar que el gobierno pague un costo político, como lo debieron haber pagado todos los gobiernos que le dijeron que no al aumento de los jubilados, que han sido desde siempre la variable de ajuste porque son los que menos capacidad de reacción tienen, los que menos capacidad de movilización pueden sostener a lo largo del tiempo y siempre les ha tocado bailar en situaciones complejas. A ver, también en esta maratónica sesión que terminó cerca de la 1 de la mañana, se aprobó la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, algo generado como proyecto por los 24 gobernadores provinciales, que es uno de los males menores que le provoca al gobierno, aunque tendrá que abrir la mano, y ya el superávit que hoy exhibe va a ser un poco menor. ¿Por qué? Porque antes se quedaba el gobierno nacional esa plata para decir, bueno, a la cajita del Estado Nacional. Ahora de la cajita del Estado Nacional va a tener que sacar ese dinero para repartir con las provincias. Claro que va a ser esto de manera más o menos discrecional, como ha venido siendo hasta ahora, pero esta ley le pone un poco más de contenido y un poco más de contención a las desviaciones que pueda tener el gobierno. También lo que se pudo ver, insisto, fueron las rupturas de los bloques. Marcela Pagano con otros 3 legisladores que forman Arrieta, la legisladora Arrieta, aquella que se hizo famosa por utilizar el patito amarillo en la cabeza, formarán un bloque que se va a llamar Coherencia.
Y en el tema de la discapacidad, bueno, un oportunismo, yo diría, y perdón, me hago cargo yo de lo que digo, verdaderamente repugnante del vocero presidencial Manuel Adorni, que dijo que el gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros de muchos años. ¿Por qué digo repugnante? Porque este posteo Manuel Adorni lo puso mientras ya se empezaba a debatir en el Congreso la situación de la emergencia en discapacidad, de un oportunismo absoluto que intentó dividir, llevar agua para el molino de La Libertad Avanza y que en realidad aparece como un tuit bastante pobre y tampoco demasiado digno de poner en ese momento. Y después también lo que vemos es que la vocería presidencial tuvo que salir a apagar algunos incendios. ¿Por qué? Porque se generaron algunos movimientos vinculados con audios que se filtraron a propósito de lo que tiene que ver con el titular de la Agencia de Discapacidad. Estamos hablando de Diego Spagnuolo, que en un audio supuestamente en un bar, hasta ahora no ha sido desmentido que sea la voz de Spagnuolo, ha sido tomado como cierto, y ahora vamos a volver muy rapidito a aquel tuit. Bueno, decía en una conversación con alguien, es un audio, no sabemos con quién, que había un acuerdo con un laboratorio, que tenía que dejar coimas, ¿no es cierto?, para la provisión de medicamentos, coimas que, según Spagnuolo, llegarían hasta la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei. La vocería, por eso, sacó este tuit que dice: frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá a la Agencia Nacional de Discapacidad e informará a las próximas horas el nombre del interventor del organismo en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento. Digamos que Diego Spagnuolo es un hombre que reporta sola y exclusivamente al presidente Javier Milei. Y en estas escuchas que se han realizado o audios que se han filtrado, bueno, hablaba de este mecanismo de coimas en los que también incluiría o habría algún tipo de menciones a los Menem, tanto Martín como Lule Menem. Un terremoto, la jornada de ayer para el gobierno nacional, que sufrió derrotas políticas y también contratiempos en lo que puede ser alguna que otra instancia judicial. Gracias, Darío. 10 de la mañana, 25 minutos. Laura González sigue contándonos los vericuetos.